Aquí nos acompaña Guillermo Quiroga, es el secretario general de ATE. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, usted le ha tocado participar de varias por el tema de la representatividad, es decir, hay sectores administrativos, familia, administración central, pesca, bueno, salud en este caso. ¿Qué mirada tiene un balance general, ya podemos hacer a esta altura, de cómo fue este acuerdo con el gobierno en una serie de etapas para ir cancelando lo que se debía? Bueno, primero que las cosas no surgen de la nada ni en forma espontánea. Siempre ahí estaba viendo las imágenes de la última movilización a Casa de Gobierno hace aproximadamente unos 15 días y hasta incluso tuvimos que quedarnos algunas horas por la noche y hasta el día siguiente hasta poder concretar el primer acuerdo de devolución de masa salarial. Eso venía postergándose esa discusión porque los recursos ya estaban ingresando como para poder dar esa discusión. Bueno, eso aceleró un proceso que culmina en el día de hoy con un acuerdo diferente al del resto, porque en algunos sectores se había establecido un sistema de devolución en cuotas, aquellos con 2 masas salariales, por ejemplo, una masa en 2 cuotas y otros en 3. Y en el caso de salud, bueno, los trabajadores en su gran mayoría no lo querían cuotificado, fraccionado. El sueldo de abril que viene con devolución de impuestos a las ganancias para aquellos salarios por encima de los 80, en salud son varios trabajadores que están por encima porque trabajan en las guardias, por los cargos jerárquicos, bueno, por un montón de razones. Y en el caso bueno, de salud, es el sueldo del fin de semana que se va a pagar también a todos los trabajadores estatales del sueldo de abril. Esto porque es importante que lo sepan porque muchas de las consultas que nos hacían si era el sueldo de abril o era el sueldo de mayo. El sueldo de mayo es el que se empieza a pagar, en algunos casos ya mañana se deposita a los trabajadores. Mañana el sector pasivo y el viernes a los activos. Sí, pero también un sueldo completo adicional a los trabajadores de la salud que perciben sueldo hasta 65.000 pesos, son las categorías más bajas. Ese dato es muy importante. Entonces mañana, este acuerdo implica que mañana en las cuentas de los trabajadores de salud de hasta 65.000 pesos ya cobran abril. Se va a depositar y se va a acreditar el viernes. O sea que esos trabajadores van a tener 2 masas salariales en 2 días. Sí, porque el viernes se le va a depositar otra masa salarial. Bien. Entonces son 2 masas salariales a los trabajadores que cobran sueldos de hasta 65.000 pesos ¿Qué porcentaje es dentro de salud? Son 2.000 trabajadores. Bien. El total de trabajadores de la salud son 6.500, 2.000 van a cobrar el día de pasado mañana, va a estar acreditado, y en el caso de los que cobran hasta sueldos de 90.000 se deposita el 20 de junio, o sea que en el mismo mes aproximadamente 4.000 trabajadores van a cobrar sueldo, o sea que ya más del 50%, y el 20 de julio los que cobran sueldo hasta 120.000. ¿Eso fue clave para cerrar el acuerdo, el haber logrado dentro de junio el más de la mitad de los trabajadores? Sí, porque yo incluso me comuniqué con trabajadores profesionales, el sindicato de la Agremech, con algunas, con la presidenta, con otras, y una de las cosas, si bien no quedó tal vez como ellos hubieran querido, porque van a cobrar profesionales de más de 220.000 pesos recién en el mes de octubre, pero sí lo que querían era el sueldo completo, no lo querían fraccionado. Ajá. Así que eso fue parte de lo que fuimos y cerrando esas diferencias, achicando las diferencias para poder, por lo menos al menos 5 gremios estar, no digo satisfechos, porque la verdad que satisfechos del todo no, porque es un sueldo que se ha ido licuando con el paso del tiempo. Pero sí que se necesita a todos por igual, más allá del sueldo que perciben. Vuelvo a repetir, hay muchos trabajadores que tal vez están en categorías más bajas dentro de escalafón, pero cobran un sueldo más alto porque realizan guardias, más ahora en esta época de pandemia, ¿no? Claro. Bien, además, digo, había un corsé que ponía, esto lo hemos explicado, yo no digo que un dirigente sindical lo tenga que entender y menos un trabajador, pero desde el punto de vista de los funcionarios se explicaban. Se llegó a un acuerdo con un sector que hizo un juicio y me parece que, no, por lo que tengo entendido, lo que se firmó es que no se podía salir de ese corsé. Creo que la mayoría de los sectores, y corríjame porque lo dijo creo que Grassini, van a terminar cancelando en octubre a todos. ¿Es así? Sí, pero en algo no salimos, porque salimos, son acuerdos diferentes, algunos acuerdos implican el reconocimiento de otro tipo de diferencias salariales, el caso del sector del Ministerio de Economía, había deuda, no solamente por de masa salarial la deudada, sino también por deuda de cláusula gatillo a aplicarse.
De hecho, firmamos hace unos pocos días, no se ha dado difusión pública, pero para la Administración Pública Central, la aplicación de la cláusula gatillo del 12.78% con el sueldo de junio, que le van a cobrar el primer día de julio, y también una adicional para los trabajadores que no lo estaban percibiendo, del sector de estadística y censo, del IAC, trabajadores que antes prestaban servicios en La Hoya, ex La Hoya porque ahora está concesionado. Bueno, siguen siendo empleos públicos igual. Sí, son administración pública central, descentralizada, que junto con los auxiliares son los sueldos más bajos, más postergados, y que desde ahí en esos acuerdos también hemos alcanzado algunas mejoras salariales que seguramente en los próximos días ya se lo vamos a hacer conocer a todos. En salud había una cuestión que tiene que ver con recategorizaciones, que lo escuché que usted lo había planteado. Además queda una deuda pendiente que no se canceló de 2019 de cláusula gatillo. ¿Eso está previsto cuando se discute? Sí, lo que es la promoción trenal, lo que es la recategorización del personal en función de la antigüedad que tiene, se adeudaba desde el año 2016. Entonces, aquellos que debieran ascender de categoría cada 3 años, aquellos que alcanzaban una categoría más, 2016, 17, 18, 19, esos en el mes de agosto, con el sueldo de agosto, van a ver reflejado en su sueldo el incremento del sueldo básico y también el incremento de cada uno de los adicionales y el sueldo neto de bolsillo. Estamos hablando de cifras que no son mínimas, son significativas en la mayoría de los casos. Y por lo tanto, digo, si hay un profesional que por ahí está más lejos para cobrar su sueldo o algún personal que realiza horas guardia, con el sueldo de agosto va a haber un incremento también salarial, en muchos casos importante. Y también la promoción trenal que se está adeudando por el periodo 2020, esa va a ser aplicada el año que viene, los primeros meses del año que viene. El arancelamiento hospitalario, que es un fondo que recaudan los hospitales, es de distribución, ya por 4 año consecutivo se va a distribuir. Muchos no sabían la fecha en que iba a ser efectivamente pago. Va a ser depositado en la segunda quincena de julio. Y con respecto a esta deuda que decís vos, Pablo, de deuda por la demora en la aplicación de la cláusula gatillo, que no solamente en salud, en todos los sectores de trabajo lo estamos teniendo, hay ese inconveniente. Aunque en algunos casos, por ser un sector más chico, digamos, de menos impacto económico financiero, ya se acordó también con la devolución de masa salarial. En el caso de salud, en el mes de diciembre se hace el primer pago, a continuación de que se cumplimente el pago de la última devolución de masa salarial. Y también en noviembre vamos a discutir, si bien no está en el acta, cómo vamos a continuar con ese pago que es enorme. O sea que se iría saldando a partir de que termina de pagarse esto en octubre, ahí viene, comienza a saldarse el otro. Sí, se podría haber, acordado, se podría haber discutido, analizado cuánto, pero empezamos con la misma historia que pasó a principios del 2020, donde nosotros no pudimos cerrar un acuerdo, se establecía en cuota esa devolución porque había algunos que se oponían a eso. Bueno, eso se hubiera cobrado antes del 2020, antes del fin de 2020. Pero esta vez no lo quisimos hacer porque justamente era una discusión que iba a llevar su tiempo, iba a haber alguna polémica seguramente, y íbamos a demorar con lo otro que podíamos tranquilamente acordar más rápido. ¿Siente que los trabajadores de salud fueron considerados, fueron tenidos como prioridad? Digo, en Alco Gremial uno habla con distintos dirigentes y dicen, bueno, al final el trabajador de salud que está poniendo el cuerpo en la pandemia, al final queda para el final, no se nos respeta o se lo declama, pero después en la práctica no se ve. ¿Siente que en esta negociación sí ha sido tenido en cuenta esas cuestiones? Yo pienso que el trabajador de la salud, que efectivamente está trabajando, que está arriesgando su salud siempre, ¿no? Que tiene que trabajar las 8 horas de forma efectiva, no es como en otros sectores que a veces se trabaja menos cantidad de horas o en la pandemia hay momentos en que no ha habido presencialidad o ni siquiera debían cumplir con guardias mínimas. El trabajador de salud, de verdad, un trabajador que desde el punto de vista físico, emocional, ha padecido mucho. Entonces, tuvo que luchar mucho el trabajador para poder por lo menos cobrar su sueldo cuando se pagaba por rango para estar dentro de los primeros, por lo menos, incluso después de policía. Creo que desde ese punto de vista sí. Hay sectores de salud, porque no todos perciben mejores salarios que otros, hay sectores que están en las categorías más bajas y que también tienen la misma dificultad económica para sostener un hogar que un auxiliar de escuela o que un trabajador de administración pública central o aquel que apaga un incendio en la cordillera.
Desde ese punto de vista, todos los trabajadores también se sienten maltratados, que no son considerados como el trabajador del Ministerio de Familia, de los hogares que trabajan también las 24 horas, cuidan adultos mayores, niños y demás. Cada trabajador siente que su trabajo es esencial, sí, digamos. Pero es verdad, y esto hay que resaltar, que el trabajador de la salud es un servicio esencial efectivamente, y son muy pocos los que podemos decir que son considerados servicio esencial, son todos indispensables porque si no debería haber un sector que esté funcionando, ¿no? Si no fuera necesario. Pero hay que diferenciar bien entre lo que es un sector indispensable para el funcionamiento de algunos servicios y otra cosa es el servicio esencial que se tiene que brindar sí o sí las 24 horas del día. Bueno, entonces con lo de hoy terminó de cerrarse el panorama. Le pregunto, porque usted es el que tiene mayor representatividad dentro de distintas áreas de gobierno. ¿Está todo acordado en general? No, sé si queda no, falta mucho. Porque hay cosas que por ahí no se conocen. Esto que decía yo de la Administración Pública Central, de lo que fue terminar con la precarización en el Servicio de Protección de Derechos de Rawson. Hoy fue un acuerdo con el intendente de la ciudad, con el ministro de Gobierno y el ministro de Familia. Es un trámite que va a iniciarse ya a partir de mañana. Servicio de Protección de Derechos de Esquel también seguramente seguirá el mismo camino. Son cosas que por ahí no se conocen. Son sectores más chicos. Trabajamos mucho, sí, por eso. Por ahí se conocen donde hay más ruido, hay más actividad, vamos más a la calle más seguido. Pero estamos trabajando con la Administración Pública Central en algo que no queremos generar mucha expectativa, pero que nos está yendo muy bien. Y entre eso que yo recién mencionaba, una adicional, una recategorización, pero más que prometer, queremos que las cosas se consumen y se vayan realizando. Entonces ya tenemos una acta firmada por gobierno, ya consensuada con el Ministerio de Economía, y que esa acta va a ser homologada y se va a empezar a complementar con el sueldo de junio. Pero también falta mucho para que este sector de Administración Pública Central, trabajadores del Ministerio de Familia, tengan una carrera realmente digna, un convenio colectivo, que es lo que hace que se supere una etapa de justamente de menores sueldos, de la posibilidad de jubilarse con un sueldo que alcance. Bueno, estos sectores que nosotros vamos a poner toda nuestra energía para que antes de que termine nuestra gestión en el 2023 estén mejor de lo que estaban cuando nosotros arrancamos. La última por este tema. ¿Margen para negociar una pauta salarial este año hay? ¿Qué es lo que están hablando cara a cara con los mismos? El camino, te decía que si bien en el acuerdo, en el acta no estaba establecido en el de salud ni en ninguno, es que los acuerdos de devolución de masa salarial pueden ser adelantados en algún momento donde haya una mayor recaudación. Hasta ahora es la recaudación que hay, los recursos que hay son los que están destinados a esa devolución. A medida que va habiendo más recursos se van destinando. Todavía jubilados no tienen una fecha de pago de sueldo adeudado. Entonces el aguinaldo todavía, muchos preguntan, yo creo que ya está asegurado, si bien nunca lo va a confirmar el gobierno hasta el momento de tener el último peso, pero pasar la etapa del aguinaldo nos va a llevar a... Eso que está diciendo es importante, era una pregunta que tenía, usted ya lo dijo, a ustedes en la reunión le dijeron el aguinaldo se paga en julio sin ningún inconveniente. Sí, a ver, bueno, el gobierno siempre el día que deposita dice vamos a pagar ese día, nunca te dice 3 días antes, ¿no? Y a veces hasta incluso lo he anunciado yo, porque sé que están los recursos, porque tenemos trabajadores del Ministerio de Economía trabajando, sabemos que el expediente está ya para la orden de pago, pero a veces falta que lleguen la transferencia. La transferencia entra al Banco Nación, luego al Banco del Chubut. Hasta que no está asegurado eso, no dicen nunca que depositamos. El aguinaldo tiene un proceso, estamos hablando de un 6.000 millones de pesos, perdón, 3.000 millones de pesos más, pero con un acuerdo salarial que tiene que cumplir el gobierno en fechas determinadas, precisas. Entonces, desde ahí yo creo que cuando llegue el 30 de junio, que es la fecha de vencimiento, vamos a saber, y seguramente se va a ratificar, que entre el 30 de junio y el 5 de julio van a estar los fondos. Bien. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que lo tengo aquí, un cachito, pero se ha metido un año electoral, ha metido en un tema político interno de la clase política, de los dirigentes, con una opinión picante, ¿no? Porque usted criticó a Santiago Ygón, o en todo caso a los legisladores del Frente de Todos, por no gestionar ante el gobierno nacional. Usted dice no dan una mano a la provincia que está necesitando plata para justamente estas cuestiones, para poder solucionar los problemas de los empleados. ¿Ratifica ese planteo concreto contra, no sé por qué contra Ygón en particular? No fue nada contra particular. Hay colegas tuyos que hacen una pregunta y uno responde. Lo cierto es que nosotros hicimos gestiones el año pasado, cuando había una incapacidad del gobierno provincial, buscamos, y no solamente nosotros, varios gremios, ver y golpear distintas puertas, porque a todo el arco político fuimos a pedirle que dé una mano. Porque es muy fácil criticar, pero el trabajador lo que quiere es una solución. Entonces, desde ahí es que fuimos a una búsqueda vía nota, mensajes, llamados telefónicos. Pudimos tener un Zoom con el diputado Mena, con Pagliaroni, con la diputada Aguilera,
Con otros diputados hubo comunicación telefónica y con él hubo mensajes, si se quiere, pero fue por ahí que le tomó más a mal que hayamos hecho público ese pedido. Pero eso, en un momento muy crítico de los trabajadores, donde no tenían fecha de pago, fraccionado, se pagaban 10.000 pesos un día viernes y a la otra semana recién se cancelaba el sueldo. Entonces, cuando surge desde algún gremio el pedido ahora para el sector de salud, yo lo que digo es que si no lo conseguimos en aquel momento, que lo pedíamos todos, para todos, seguramente no íbamos a tener éxito en este momento. Pero en ese pedido, digamos, en ningún momento una mala intención. Lo que nosotros decíamos que el que tiene más posibilidad de llegar es el que es parte de un gobierno. Entonces no lo vio demasiado entusiasmado, como que se puso la camiseta y salió a pelear por los fondos de la provincia, digamos así. No quiso, ¿no? Directamente decía que no, porque lo que ellos habían aportado eran 3 masas salariales. Yo lo que decía es que estamos pidiendo un ATN, no queríamos préstamo, porque el préstamo te endeudaba y hoy todavía nos sigue endeudando. Esos son intereses, eso lo paga el pueblo de Chubut. Y yo lo que veo por ahí, y lo voy a ratificar, no es una crítica y capaz que ni siquiera tiene que molestarle. Es un diputado que nació en la cordillera, vive en la cordillera y por ahí de esa comodidad, de ese confort, sigue gestionando. De hecho, vino a Madrid a hablar con Matías Lames y a pedir por una reactivación económica de la cordillera. Entonces yo digo, a mí, por lo menos, este diputado a mí no me representa. Porque uno pretende un diputado, un gobernador para todos, y un senador para todos. Entonces llegar, porque hay una mala costumbre también de los diputados, el de Comodoro o el senador que es de Madrid, ¿no? Eso de ir focalizando. ¿Está bien? Sí, bueno, algunos que por ahí quieren postularse para ser candidato a intendente de la ciudad, entonces mejor concentrar los esfuerzos ahí. Y yo digo, porque sale una persona que es empleado de él, o por lo menos puesto por él a criticar por las redes, porque son maestros ellos de la crítica por las redes, y mandan empleados de la cámpora, PAMI, ANSES. Manuel Colinir le Sí, todos los acusó cargos. de colaboracionista con el gobierno de Arcioni, como que su discurso era funcionar al gobierno de Arcioni. Y no, lo que es no funcionar a los intereses de ellos, porque ellos sí, digamos, tienen un plan, un objetivo aquí y estrategias, pero que evidentemente no, en ningún momento uno no ve una gestión a favor de los trabajadores estatales, sino que me la cuenten, que me digan que lo que hicieron para los trabajadores estatales, que en esta provincia son 45.000, más 25.000 jubilados, son 70.000 personas, son un total de 400, 500.000 trabajadores. Última pregunta, ya no nombro, 25.000 jubilados. ¿Qué le decimos al sector pasivo, que por ahí no se siente representado en estas reuniones? Hay acuerdos para los activos, fechas de pago, y los jubilados no saben, no sé si a ustedes, los funcionarios, algo le comentan de que puede haber algún anuncio en esa materia. Sí, yo primero, con todo el respeto del mundo a ellos, en una primera reunión hace 15 días planteé al gobierno, en esa primera, a un grupo de jubilados por ahí no le gustó, lo cierto es que todavía no tienen respuesta, lo que uno quería era ya meter en la agenda del gobierno que debía ser una obligación y urgente hacer el anuncio del pago en qué fecha, porque lo que están pidiendo los jubilados en qué fecha y lo más rápidamente posible. No hay una negociación para jubilados son de todos los sectores de trabajo, ahí hasta retirado de policía. De hecho, algunos participaron en el Consejo de Bienestar y no han tenido respuesta desde ahí, porque no la van a tener en ese ámbito. Pero sí pusimos nuestro granito de arena. Nosotros tenemos una presidenta del Centro de Jubilados que acaba de fallecer, nuestra compañera Hilda Fredes, que mandamos hace 2 horas las condolencias a su familia, a Pablo, a René, afiliados nuestros desde muchísimos años, militantes incansables. Bueno, la verdad que es un día de mucho dolor para nosotros. Y desde ahí, desde ese ámbito donde nuestra presidenta del Centro de Jubilados no podía ir a plantearle al gobierno, estaba internada en Buenos Aires, yo hice esa gestión. Yo la buena noticia, digamos, entre tanta malaria y demás, el gobierno, yo creo que el rango 1 y 2 lo va a estar por anunciar en cualquier momento. ¿De jubilados? Sí, de jubilados, lo va a anunciar porque no es una negociación ni un acuerdo ni nada. Lo van a cobrar en una sola vez los jubilados, estoy convencido de eso. Tampoco me quiero exceder con respecto a la información que tengo y con respecto al rango 3 y 4 también va a haber seguramente fecha, pero creo que tiene que ver con esto de que el fin de semana se pagan algunos montos como el sueldo de la masa salarial total y de dar la previsibilidad no se quiere dar un anuncio que después, bueno, no se pueda cumplir con las fechas establecidas. Gracias por venir. Gracias a vos, Pablo.